Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenido a su programa En Corto. Soy José Ortiz Medina y una vez más, fíjese usted, hemos invitado a la sexóloga Lupita, así aparece en su Facebook, pero ella se llama María de Guadalupe Robles Espinosa. ¿Se acordará usted que ya en un programa anterior nos habló del poliamor o los poliamorosos? Bueno, ahora nos va a hablar de un tema muy interesante, la educación sexual, los principales errores que cometen o que cometemos los padres o los tutores. Así que me da muchísimo gusto saludar esta noche aquí a la sexóloga Lupita. Muy buenas noches, nuevamente Hola, bienvenida aquí en buenas Corto. noches, José. Me da gusto estar aquí contigo para hablar sobre ese tema que es tan importante. Y creo que 15 minutos no nos alcanzaría. No va a alcanzar, pero bueno, bueno, podemos programar más adelante, más adelante una segunda parte. Una segunda parte. Pero, bueno, entrando en materia, ¿cuáles son los principales problemas o errores que cometen o que cometemos los padres o tutores en la educación sexual a menores de edad? A menores de edad. Bueno, actualmente se llama educación integral de la sexualidad. Entonces, esto se basa principalmente en los derechos humanos que tienen niños, niñas, adolescentes y todos, también adultos, a recibir una adecuada información. Lo ideal sería que la información se diera en el seno del hogar, en las familias, por los mapas. Mapas es mamás y papás. Entonces, esto sería lo ideal y ese es el primer error, porque no, en la mayoría de los hogares no se da esta información, esta primera información sexual a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Una, por desconocimiento. Dos, papá y mamá sienten vergüenza, sienten temor de hablar de sexualidad con sus hijos y con sus hijas. No saben cómo abordar los temas. Y entonces, al no hacerlo ellos, dejan la puerta abierta para que los niños y las niñas reciban información de fuera, sin ningún valor, sin ninguna regla, sin ninguna información de calidad. En cambio, si se da en el hogar de la familia, se da propiciando un ambiente de confianza, puentes de comunicación entre hijos, hijas, papá, mamá, y hablar de todo, sin temor, sin culpa, sin vergüenza. Hablar del cuerpo, de las sensaciones, de protección, de qué es lo que yo siento, los cambios que se van a ir dando en nuestros cuerpos de niños, de niñas. Esto es bien importante porque entonces esta información va avalada por el amor, por los valores, por las reglas de un hogar. Y entonces el niño y la niña aprenderán cómo protegerse, cómo cuidar su cuerpo, aprenderán a evitar abusos sexuales. Eso es importante. Es importantísimo porque se ha visto que los abusadores sexuales amenazan a los niños, a las niñas, con que no digan a papá y mamá. Y entonces es increíble que el niño o la niña no le diga a su papá o a su mamá que están abusando de él por temor a que papá, mamá lo regañe o lo culpe de lo que está sucediendo. Esto no puede ser. Pero si existiera esta comunicación, esta información, esta educación integral de la sexualidad en casa, pues se evitarían muchos abusos sexuales y se evitarían muchos sentimientos de culpa, mucho temor a cómo abordar su sexualidad ya cuando son adolescentes y se evitarían también disfunciones sexuales cuando ya son adultos, ya con una pareja estable. Oiga, sucede, o sea, por un lado, y usted ya lo mencionó, padres o tutores que pues no le dan la información correcta o de plano cero información a los niños y niñas, pero están en otro extremo algunos tutores o padres que les dan información de más o información no adecuada para su edad. Entonces, ¿a qué edad se le puede ya ir proporcionando información a los niños y niñas y qué tipo de información de acuerdo a la edad? A ver si a grandes rasgos.
No hay una edad específica en que se diga, a ver, vamos a sentarnos y vamos a hablar de sexualidad. No. Esto es desde que el niño o la niña nacen, que se les va enseñando poco a poco. Son procesos educativos y formativos en el seno del hogar, ¿sí? Desde llamar a cada órgano con el nombre correcto, ¿sí? No decir la palomita o la cosita o qué sé yo, ¿Cómo sino se les debe llamar? pene y vulva, ¿sí? Porque no tenemos nariz, Claro. tenemos ombligo, tenemos rodillas, pero tenemos vulva y tenemos pene. Desde ahí empieza nuestra educación sexual, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad? No hay una edad específica. ¿Qué decir? Lo que el niño o la niña pregunte, antes de contestar, tenemos que ver el contexto. O sea, ¿dónde lo escuchaste? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué lo preguntas? Porque lo preguntas, ¿qué es lo que exactamente quieres saber? No intentar dar toda una clase de anatomía o fisiología o qué sé yo. Porque tal vez el niño o la niña no quería saber tanto, nada más una parte de la información. Hay que contestar de una forma muy sencilla, muy clara, ¿sí? No extendernos, porque los niños sienten curiosidad y ya. Pero sí es importante responderles, no decirles, cuando seas grande lo vas a aprender. No, porque entonces el niño y la niña pues se quedan con la duda. Hay que contestar siempre, ¿sí? En lo que estén preguntando, primero sabiendo el contexto de por qué lo están preguntando, qué es lo que quiere saber, dónde lo escuchó o cómo. Y responder con palabras muy sencillas, ¿no? Y si no tan sabe, rebuscadas, no tan rebuscadas. Palabras sencillas. Si papá o mamá en ese momento no tienen la información, no saben qué contestar, decirles, mira, no lo sé, pero vamos a investigar juntos. Ir a un libro, a un diccionario, en el internet, investigar para saber lo que el niño o la niña quiere saber. Usted acaba de decir ahorita una palabra interesante, internet. Sí. ¿Qué cuidados habría que tener? Porque de repente se descuidan los papás y el niño y la niña de repente accesa al celular de sus padres o entra a una cuenta en internet y ve algo que no está acorde a su edad. Sí, por eso es muy importante que lo hagan juntos, papá, mamá y los hijos, niño, niña, ¿sí? Pero sí quiero mencionar algo que es sumamente importante. La educación integral, por eso se llama integral, de la sexualidad, no solamente es información, es reflexionar. Por eso es importante que papá y mamá den esta información. Por eso es integral. Por eso es integral, porque no nada más es saber de cómo está formado mi cuerpo y cómo funciono y ya. Sino reflexionar. Reflexionar. ¿Qué sería reflexionar en este caso? En este caso sería, a ver, hijo, hija, si alguien quiere tocarte, ¿tú qué harías? Ese sería un ejemplo, ¿no? Entonces, si la niña o el niño no sabe decir, mira, si alguien intenta tocarte, tú no lo permitas, corre, grita y nos dices a una persona adulta de tu confianza, ¿sí? Si alguien, por ejemplo, en la primaria te da un cigarro o te da una bebida con alcohol, ¿tú qué harías? Porque sabes que esto te perjudica, que esto es malo, que esto es a tu salud, que por aquí, que por allá. O sea, ese tipo de información más contextualizada, pero que ayude a que el niño y la niña empiecen a formarse estos criterios de protección, de autoestima, de saber cómo resolver en la vida, de saber cómo cuidarse, qué es lo que implica cada acto, porque hay que responsabilizarlos desde pequeños. Desde pequeños decirles, bueno, si tú haces esto, puede pasar esto, esto y esto más. O sea, no nada más es informar y ya, sino a ver, ¿tú qué piensas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué harías en esta situación? Eso es lo importante de que se dé este tipo de educación en familia, ¿sí? Porque conocemos a nuestros hijos, sabemos cómo pueden reaccionar y los podemos orientar, ¿sí? Con amor, con cariño, con una información que sea adecuada. ¿Adecuada a qué? A su edad, oportuna. Yo siempre digo adecuada y oportuna. ¿Oportuna cuándo? Se le va a hablar a la niña, por ejemplo, de menstruación antes de que empiece a menstruar.
se le va a hablar al niño de sus sueños húmedos y de cómo ponerse el condón, enseñarle antes de que ocurran, antes de que inicie su vida sexual, no después. ¿Sí? A eso se le llama una información oportuna, adecuada y oportuna. ¿Qué sucede cuando la información no es oportuna? Pues ya entonces ya inició la vida sexual sin protección, puede tener una infección, puede embarazar o se puede embarazar la chica porque no conoce nada acerca de... Mire que es importante, por eso la información oportuna. Oiga, un dato de contacto, si algunos padres que nos están viendo, o bueno, el público en general, y que desee una información adicional a lo que usted está platicando, ¿en dónde la pueden contactar? Pues en el Facebook estoy como Lupita Sexóloga y sí es importante que los padres, los mapas, yo les llamo los mapas, es un término que de la sexóloga Vicenta Hernández Haddad, que por cierto está en Jalapa, saludos Vicenta, tomen talleres para que sepan cómo platicar con sus hijos e hijas acerca de su sexualidad, de cómo explicarles cómo la sexualidad se va construyendo, que están en proceso de maduración sexual y hablar con los niños de acuerdo a la edad de sus procesos. No adelantarnos tampoco, por eso hay que ser oportunos en cada etapa de la vida de los niños y de las niñas. Si la contactan en su Facebook, entonces allí usted puede orientar a las personas que nos están viendo en dónde pueden recibir estos talleres, o sea, con personal calificado, profesional, especializado, ¿no? Sí, yo doy talleres, de hecho, ¿no? Yo doy talleres, o puede ser una asesoría personalizada a mamá y a papá. O ¿Son caros estos talleres? No, o se forma un grupo de padres, madres. Y se reduce el costo. Se reduce el costo. Bueno, ya estamos en la recta final y bueno, algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando ya el joven o la jovencita están en la pubertad, que ya van a la secundaria o a la preparatoria y que ya empiezan a tener que sus novios, novias, sus relaciones sentimentales y todo esto, me llama mucho la atención cuando a veces los padres, en lugar de orientarlos un poco por la protección o el sexo seguro, luego dicen, no tengas relaciones. No dejes que te toque ahí tu novio, o sea, y resulta que rato hay embarazos en adolescentes porque no se dio la información. No estoy diciendo que se debe promover las relaciones sexuales, no, sino que creo que a veces no se enfoca bien el consejo, la recomendación. Sí, platíquenos. Sí, precisamente muchos papás y mamás no quieren que se les dé información a los hijos, a las hijas, porque creen erróneamente que con esto es como aventarlos a que ya inicien su vida sexual. Y eso está comprobado científicamente que no es correcto, o sea, no es cierto. A mayor información de los jóvenes, retrasan más el inicio de su vida sexual. Y cuando no se les da ningún tipo de información, pues igual tienen vida sexual, pero sin saber cómo protegerse, y es de lo que hablábamos, ¿no? O sea, en el contexto familiar se les explica, tú eres libre de decidir cuándo quieres tener una relación sexual, pero si vas a tener una relación sexual que sea protegida, ¿por qué? Porque puedes embarazarte, porque puedes tener una infección, porque etcétera, etcétera. Si te embarazas vas a truncar tus estudios, todo lo que puede ocurrir. Pero hablarlo en familia, pero si nada más les dices no, es la cultura del no, lo que hacen ellos es sí. Bueno, pues sexóloga María de Guadalupe Robles Espinosa, está usted invitada para próximos programas a hablar de otros temas, pero mientras tanto, gracias por esta información tan valiosa que nos ha proporcionado aquí en corto. Gracias a ustedes, estoy a sus órdenes. Pero sobre todo, gracias a usted, buenas noches, hasta la próxima.